comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes como a YouTube que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio, y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Hace varios días les traje un video donde hablábamos del estado, o mejor dicho, si seguía en producción, algunas películas de terror basadas directamente a dominio público, como las que habíamos visto de Mickey Mouse, Oswaldo el Conejo de la Suerte y por ende Betty Boop. A este punto aún no sabemos si continuarán en proceso o no. Sin embargo, por aquel motivo, y viendo que a muchos les gustó, decidí traer una segunda parte con otros proyectos similares, así para saber todos nosotros si se siguen realizando, en caso de que se hayan cancelado o cualquier otro motivo que aún no se ha revelado. Así que directamente ya todo explicado, vaya la redundancia, vamos de una vez a comenzar con este video. Que estoy haciendo esto, nosotros seguimos esperando con ganas que se estrene el Pinocchio Monstruo. Estamos a 3 semanas exactamente de que pasen los cines, así ver la próxima entrega sanguinaria y alocar el universo. Aunque no se olviden que hay otro proyecto también en marcha de Pinocho, posiblemente menos popular o conocido, pero que su póster daba mucho que hablar: Pinocchio Carved from Darkness, o Tallado de la Oscuridad. Otra de las muchas adaptaciones de Carlo Collodi, el cual su libro, sin caso que lo hayan visto, tanto en resumen o físico, no era nada para niños, no. De hecho se mencionaba que él mismo los odiaba. El primer anuncio que se dio fue de 2024, presentando de esa manera el póster y el nombre, pero en este caso, la película sería dirigida por Yuna Tena, quien llevó a cabo otros filmes y proyectos en cierta manera interesantes, aunque el más curioso a mis ojos fue Super Marsu, la cual es básicamente un conejillo de India si fuera Superman, con todo y poderes. La historia en este caso con Pinocchio Carved from Darkness seguía un hombre solitario, Geppetto, interpretado en este caso por el mismísimo Peter Stormare, conocido por ser Lucifer de Constantine, la adaptación con Keanu Reeves, aquel cazador de Jurassic Park Lost World comido por los compis, y el líder supremacista de Undocumented, el cual es una buena película de metraje encontrado, se la recomiendo. Aquí Geppetto, aún por la pérdida de su hijo, decide construir un muñeco de madera que sea similar a él, utilizando un bloque misterioso. Solo que él no sabe una cosa: este bloque fue utilizado en una escena del crimen, hecha por una mujer de magia negra, una bruja, llamada Agatha, no la de Marvel. Y tras esto, aquel muñeco cobra vida, pero para cosas malignas. Al mismo tiempo que ocurre aquella trama, conocemos luego a Charlie, un chico que se muda con su madre Nancy a la ciudad donde tiene lugar esta historia, con el fin de comenzar una nueva vida desde cero, pero no sabe una cosa: que su pasado lo sigue persiguiendo. Eso también porque una detective de nombre Georgina va contra los pasos de Agatha, con el fin de atraparla y encerrarla, y poco a poco las 3 historias se van uniendo de una manera escalofriante, sanguinaria y loca. Como se dieron cuenta, no hay muchas imágenes de la película, excepto del póster, que hasta el momento digo que se sigue viendo increíble. Me encanta el detalle de Pinocho con esa cara triste, su corazón abierto, y claro, la sombra de Geppetto como que lo construye. Luego de su anuncio original, no ha habido nada más de la historia. Según la página oficial de IMDb, sigue en producción, como escuchan, o sea, se sigue trabajando. Con esto no quiere indicar que se ha cancelado, ya que también el mismo Yuna Tena o algún miembro del reparto lo hubiese confirmado, sino que deben tener que todavía continúan en algún momento de producción para conseguir dinero, otras localizaciones o etc, o incluso apoyo para distribuirla a otros países. Pero por ese punto, la película continúa en marcha, hasta que otra cosa se diga y sepamos si se canceló o no. Además de Pinocho, otro personaje que le aplicaron este trato de darle su propia película e historia fue justamente a Piglet, quien después de salir con Winnie Pooh y sus amigos matando gente en los bosques de los 100 acres, la compañía ITN decidió darle con eso su propio proyecto, Piglet Returns, o el regreso de Piglet, una película donde él, al mando de un hombre misterioso, caza a un grupo de jóvenes que está en una cabaña, como la primera Winnie the Pooh. Aunque no solo era eso, sino que tenía la misma máscara que utilizó en la primera película. Ellos sí le saben el reciclaje. Vino aquí para aprender de la vida ecológica. Pero, a pesar de este proyecto, no era el único que se había mencionado, porque justamente, desde mayo del 2024 se había mencionado de otra película más, aunque en este caso, igual independiente, de bajo presupuesto, y al mismo tiempo tal vez no conocida, llamada Piglet, sí, como escuchan, la cual es dirigida por August Aguilar, fundador de su compañía Strange Field Studio, y de responsable de dirigir muchas películas, antes mencionándolas, independientes y de de poco dinero. Según por lo que se había mencionado, este filme, que iba a replicar el mismo estilo como sustancia de películas clásicas desde Viernes 13 a La Masacre de Texas, tendría lugar en el Monte de los Apalaches, lugar conocido por muchos caníbales en el terror, donde aquí vive Piglet,
el hijo de un carnicero el cual fue perseguido por una tragedia, ahora solo, junto a su cerdo mascota. Pero esa tranquilidad se rompe en la nada, con un grupo de millennials, al mismo tiempo youtubers, entran ahí con el fin de grabar todo y hacerse famosos. Y en una de esas, matan por accidente a su cerdo mascota. Así despertando la ira de Piglet, quien decide sí o sí cazarlos, con el fin de darse cuenta de quién es el que manda ahí en sus bosques. Es una trama slash de venganza sencilla, pero que como sabemos le pueden sacar mucho jugo, o también carne al cerdo. Y aunque hicieron una campaña de marketing en la página Indiegogo, en el que recaudaron $16,000 como parte de los $30,000 del presupuesto final, no se ha sabido nada del proyecto. En serio, hasta ahí paró. Según la página de IMDb donde saqué la información para ustedes, sigue en producción. Cosa interesante y rara, porque este mismo año, 2024, Aguilar y su equipo estrenaron un cortometraje titulado Piglet Rising, o El ascenso de Piglet, donde aquí él cazaba a un grupo de excursionistas en los Apalaches, matándolos uno a uno. Y le fue bien, críticas positivas en YouTube como en los cines que la vieron, y en particular sanguinaria como disfrutable. Entonces, ¿por qué este proyecto no ha seguido? ¿Quién sabe? Tomando en cuenta que tienen a los actores confirmados, el escenario realizado, otros puntos más, etc. Y eso que ahora les menciono que aquel corto costó solo $1,500, seguía siendo muy bajo y aún así lograron realizarlo. Entonces con este filme el visual continúa en marcha. Posiblemente estén en un momento de producción exacta, hablando con otras personas, queriendo encontrar forma de distribuirla, como dijimos en el caso anterior de Pinocho, y en caso de que no, puede que sí se haya cancelado bajo el agua, que nadie lo haya reportado de manera global por ahora. Crucemos dedos que tarde o temprano se realice, porque ellos querían hacer esta película para que en un futuro los fans del terror la llamaran un clásico, y con solo el póster te llama mucho la atención, así que aquí sigamos cruzando dedos para que eso ocurra. Smithers, creo que donaré $1,000,000 al orfanatorio cuando un cerdo vuele. Sin embargo, si hay una franquicia de terror que queremos saber sí o sí que continúe con sus proyectos realizándose, es posiblemente, de las más inesperadas en este video, Puppet Master, la cual está vigente del 89. Y sí, se van a preguntar, ¿qué tiene que ver eso con el dominio público? En primera instancia nada, siendo honestos, pero está relacionado con otra temática que amamos y hemos visto demasiado, los muñecos asesinos, o en general títeres en este caso, que se relacionan con Pinocho, con posiblemente Robert el muñeco maldito, Chucky y otros más. Y Puppet Master por su parte, de la compañía Full Moon, la sucesora de Extinct Empire Pictures, es posiblemente la saga de terror más extensa que hay, con 16 películas al momento. Bueno, eso diríamos nosotros, si no tuviéramos Terror en Amityville, que tiene demasiadas, contando las no oficiales, y Shake, Rattle and Roll, la franquicia de antológica de Filipinas, que por algún motivo continúa creciendo. Y si no la han conocido, véanla, es interesante. Y en caso de no haberla visto, Puppet Master se centra en nuestros títeres, los cuales tienen armamentos, poderes, etc. Y que también pueden ser villanos, al mando del titiritero que los maneja, que es malo, o también héroes, si la persona que al final decide liderarlos es una muy buena persona, vaya redundancia. Pero cada película es única a su manera. Y con eso, se había mencionado en el pasado que habían dos proyectos en marcha, que de momento no sabemos si seguirán o no, y por eso hice el video. El primero, titulado Puppet Master Alliance Ahoy, la cual iba a servir como una precuela del reboot o reinicio de Little Rage, o el pequeño Rage, donde ahí los Puppets, junto a su maestro André Toulon, eran de hecho un grupo de neonazis de la Segunda Guerra Mundial. Y sí, este término se puede implementar, es histórico. Lo que en su momento sabía, esta película se centraría en los orígenes de André, también cómo fue un titiritero, los construyó, los crímenes de guerra que cometió y antes de escapar de Alemania hasta América. Pero por ahora no se ha dicho nada más. Según informes, sí se pudo haber cancelado, ya que las compañías Cinestate y Fangoria, las cuales hicieron el reboot, llegaron a separarse en secreto por un escándalo de un productor entre ambas. Así que en ese punto, es muy posible de que no se vaya a continuar. Una pena, si me hubiese gustado ver qué hubiesen planeado. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Y el segundo proyecto dentro de la franquicia es una titular Furnash Leech Woman, la cual presentaría de esta manera el regreso de la títere femenina y única en su momento del grupo, Leech Woman, que como su nombre dice, puede sacar sanguijuela de la boca, sirviendo a su vez como el tercer spin-off o película derivada de la franquicia, luego de Blade de Iron Cross y por ende Dr. Death, basada del títere que apareció en Retro Puppet Master. Iba a ser dirigida por José Prendes, el cual es uno de los guionistas, por raro que parezca, de la película de terror de Betty Boop, esta misma que se reveló en noviembre pasado. Y nos mostrarían de qué manera Leech Woman sobrevivió a su muerte inicial en la segunda película del 90. Sin embargo, aunque se anunció en el 2023, al momento tampoco ha habido más información. Inicialmente se iba a grabar ese verano del 2023, hasta que reportaron que se había retrasado por razones desconocidas, y a partir de ese punto no se volvió a comentar nada más de sus grabaciones.
En el 2025, la página oficial de Full Moon la catalogó como en desarrollo, similar a lo que hizo su página de IMDb, producción, y luego en el 2026 mencionaron que estaría en marcha. El problema es que la compañía está llevando a cabo otros 10 proyectos más, de bajo presupuesto por encantadores. Así que por ahora, aunque la tengan en mente, tal vez Honor se realice en este año, hasta el próximo sería más seguro. Pero por una parte, puede ser que Puppet Master sigue vivo, con las varias entregas que existen al momento. Creí que habías muerto. Mi muerte fue exagerada a lo grande. Regresando con la temática de Pinocho, muy aparte de Carol from Darkness que hablamos en el primer punto, hay otro proyecto que también tiene un muñeco de madera como protagonista, aunque no solo, sino con otros personajes, ya que hablo justamente de Pinocchio Unmasked o Desenmascarado, sin confundirlo con Pinocchio Unleashed, Desatado, la cual es otro proyecto que está en marcha. Este filme es dirigido por Michael Moussatos y nos presenta la historia que justo el 31 de octubre, en la noche de Halloween, el bosque oscuro abre sus puertas, desatando el infierno sobre la tierra, y de esta manera, trayendo muchos personajes de Disney como asesinos a nuestro mundo, entre estos Pinocho, Winnie Pooh, Peter Pan, el Pato Donald, aunque no sea de dominio público ahora, Mickey Mouse, y por último, Raggedy Ann, la muñeca de trapo, que también de hecho Disney jamás adaptó en su tiempo de vida, o sea, ni siquiera lo hizo. Bueno, queda. ¿Cómo llegó allí? Oh, por Dios, Morty, ¿cómo llegó ahí? Y aunque parezca para algunos una broma, es real el proyecto. Hay muchos videos de avances que existen en internet, también uno detrás de cámara, un miembro de la producción, y sí, sigue en desarrollo. Así justamente lo marca su página oficial. Aunque no es la única cosa, porque justamente con este filme, Unmasked, iba a dar inicio a una nueva franquicia de terror, el Horrorverso, como escuchan, la cual presentaría a otros personajes en sus propias historias, el Capitán Garfio, Julieta de Romeo y Julieta, Ariel, la Sirenita, el Sombrero Loco y más. Entre esto con otras películas como Mickey the Butcher, el Carnicero, Pan contra Hook o Pan contra Garfio, Mr. Phoenix Comes Calling o el Señor Phoenix continúa llamando, y también otra película de Peter Pan de terror que parece la contraparte del universo. Entre este caso, también sus proyectos continúan en marcha, producción o preproducción. En otras formas, no están terminados para nada. Se siguen realizando a este punto. Cosa rara. Se suponía que Unmasked iba a salir en el 2025 y en el momento no lo hizo. De hecho, la única película que se estrenó es una titulada What's Upon a Killing Time, o Érase una vez un tiempo de muerte. Sí, quién sabe qué haya pasado. Aunque tomando en cuenta que los trailers continúan en línea, es seguro que tarde o temprano las van a sacar. Posiblemente sin darse un anuncio y las veamos disponibles en YouTube. Oh, mami, si eres esa mamada. Y la última película que aquí hablamos está basada en el querido y conocido libro del autor L. Frank Baum, de los más importantes de la fantasía y por ende justamente de los mundos antiguos. Justo hablo con esto del Mago de Oz, o The Wizard of Oz, y su proyecto de terror en este caso, de los muchos que han sacado, Dorothy, The Haunting of Oz, o El Embrujo de Oz. Dirigida por Elijah J. Álvarez, haciendo su debut director en esta película, y presentándonos a un grupo de jugadores de básquetbol, los cuales por accidente te irán metidos en una pesadilla oscura, con versiones a la vez terroríficas de Dorothy, la malvada bruja del oeste, el hombre de hojalata, el espantapájaros y un grupo de payasos que se unieron de la nada. Comienzan a esa una carnicería entera, ya que tienen que sobrevivir esta misma noche, mientras oscuros secretos entre ellos van saliendo, así para ver quién será cazado y quién se convertirá en la presa. Lo último que se ve del proyecto, tras su anuncio en el 2025, es que justamente seguía en desarrollo. Tuvimos estas fotografías de cada personaje antes mencionado, que bueno, se ven genial, le da ese aire a ellos, y de ahí en fuera no ha habido nada más. Posiblemente, como dije, continúe en marcha, realizándose, ya que en particular me gusta la idea, tiene potencial para una buena película de terror bajo presupuesto, o que tan mala es buena. Así que sigamos viendo, antes de estos días que quede, si justamente este año sacan otro avance, porque se supone que se estrenaría este 2026, y al momento ya estamos a mitad justamente del año. Cualquier otra cosa podría pasar, y en caso de que no, atrasarla para el próximo 2027. Esto es algo o muy bueno o muy malo. Y de esta manera, mis amigos, es como finalizamos con este video, explicando de aquella forma el estado en que se encuentran estas películas de terror, las cuales algunas queremos ver, otras están interesantes como incluso creativas, y saber de la misma manera si serán buenas o no al final del día. Pero todo eso, como dije, habrá que esperarlo. Pero por ahora, me pueden apoyar justamente en este proyecto, Julio Pay, su mundo de terror, al que se pueden suscribir, darle like, compartirlo quienes quieran, activar la campana de notificaciones, e igual como en mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper, donde les subo cualquier otra actualización. Y sin olvidarme que se una justamente esa comunidad, para que sigamos creciendo cada día y lleguemos justo este año, en poco tiempo, a los 1000 suscriptores todos juntos. Esperemos conseguirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Así ya lo veremos. ¡Volad, mis pequeños, volad! Siga investigando. Esto es Halloween.